Hola. Me llamo Iván y soy escritor. Espero que encuentres en este video lo que andas buscando. Y que hayas traído antorcha. Bienvenido a La Caverna del Escritor. Escribir una historia que cautive es un desafío total, pero los escritores contamos con un aspecto esencial que puede atrapar a los lectores y mantenerlos enganchados a la historia. Hablo de la tensión. La tensión narrativa es lo que impulsa la trama hacia adelante, lo que crea ese sentimiento de anticipación, incertidumbre y emoción que mantiene al lector pegado a las páginas. No importa si escribes una novela de misterio, romance o fantasía, la tensión es el ingrediente que hace que las personas sigan leyendo. En este vídeo te cuento algunos consejos sobre cómo crear y mantener tensión en tu historia. Vamos con el primero. Empieza con un conflicto fuerte. Toda buena historia tiene conflicto. El conflicto es la raíz de la tensión, ya que pone a tus personajes en situaciones difíciles o incómodas, donde deben tomar decisiones difíciles. Para mantener la tensión, necesitas que el conflicto esté presente desde el principio, ya sea interno, conflicto personal del personaje, o externo, conflicto entre personajes o con el entorno. Desde el primer capítulo, presenta un problema o situación que no tenga una solución fácil. Puede ser una amenaza, un desafío o una duda que el protagonista deba enfrentar. Asegúrate de que el lector sepa que algo está en juego. Ejemplo, en una novela de suspense, podrías abrir con un misterioso asesinato o una carta amenazante. Desde el principio, el lector sabrá que algo malo está por suceder, y eso lo llevará a querer descubrir qué o quién está detrás de todo. El segundo punto es crear personajes complejos con objetivos en conflicto. Los personajes son el motor de la historia. Para crear tensión, es esencial que tus personajes tengan deseos, miedos y metas claras, pero también que estas metas entren en conflicto con las de otros personajes. El choque entre los diferentes intereses y necesidades es lo que alimenta la tensión. Un ejemplo clásico es el del protagonista y el antagonista, pero también puede darse entre aliados o incluso dentro de un mismo personaje. Un protagonista puede tener metas contradictorias, creando un conflicto interno que alimenta la tensión narrativa. Ejemplo, un personaje podría desear vengarse de un traidor, pero al mismo tiempo amar profundamente a alguien que es amigo o aliado de esa persona. El conflicto entre su deseo de justicia y su amor podría generar una tensión emocional continua. Tercer consejo, incrementa gradualmente los riesgos. Para que la tensión no decaiga a mitad de la historia, los riesgos deben aumentar progresivamente. Si todo sigue igual durante el transcurso de la narración, la tensión se disipa. A medida que avanza la trama, las decisiones de los personajes deben volverse más difíciles y las consecuencias más graves. Aumentar los riesgos implica que lo que está en juego para los personajes se hace más peligroso o emocionalmente devastador. No basta con plantear un problema y resolverlo, el conflicto debe intensificarse y tomar giros inesperados. Ejemplo, imagina una historia de aventura. Al principio, el héroe solo necesita encontrar un mapa. Sin embargo, a medida que la historia avanza, se da cuenta de que al conseguir el mapa desatará una maldición. Ahora ya no solo está en juego su vida, sino también la de sus seres queridos o incluso la supervivencia de todo un pueblo. Cuarto consejo, desarrolla el suspenso con preguntas sin respuesta. El suspenso es uno de los recursos más efectivos para mantener la tensión. Una manera de hacerlo es plantear preguntas al lector sin darles respuestas inmediatas. Estos interrogantes pueden ser sobre los personajes, los eventos o incluso la trama general. El secreto para usar este método de manera efectiva es no responder todas las preguntas de inmediato, sino dejarlas colgando el tiempo suficiente para que el lector se sienta intrigado. Sin embargo, es importante que las respuestas lleguen de forma gradual a lo largo de la narración para que el lector no se frustre. Ejemplo, en una novela de misterio, podrías introducir un personaje que parece estar escondiendo algo. El lector se preguntará qué está ocultando y por qué es importante. Puedes revelar pequeños detalles aquí y allá, pero deja que la verdadera naturaleza de su secreto salga a la luz en el momento justo. Como quinto consejo te recomiendo que uses cliffhangers de forma estratégica. Los cliffhangers son una herramienta clásica para mantener la tensión al final de capítulos o escenas importantes. Se trata de dejar la trama en un punto crucial o de suspenso, lo que obliga al lector a seguir leyendo para descubrir qué sucederá. No necesitas usar cliffhangers en cada capítulo, pero al colocarlos en momentos estratégicos, puedes mantener el ritmo de la historia y la tensión alta. Ejemplo, un capítulo puede terminar con el protagonista abriendo la puerta de una habitación solo para encontrar algo completamente inesperado. El lector querrá saber qué es lo que ha descubierto, y se verá obligado a continuar leyendo para averiguarlo. 6. Manipula el ritmo de tu historia. El ritmo es clave para mantener la tensión. Las escenas cargadas de acción rápida o de decisiones urgentes aumentan la adrenalina, mientras que los momentos más lentos permiten a los personajes reflexionar, pero también pueden generar una tensión emocional profunda. Para mantener el equilibrio adecuado, alterna entre momentos de alta intensidad y pausas que sirvan para aumentar la anticipación. Las escenas más tranquilas permiten a los lectores procesar la información, y a ti te dan la oportunidad de sembrar nuevas semillas de tensión. Ejemplo, en una novela de ciencia ficción, podrías tener una escena de combate intensa seguida de un momento más reflexivo,
en el que los personajes se dan cuenta de que la batalla no ha terminado, sino que algo mucho peor está por venir. Y último consejo, utiliza la incertidumbre del lector. Una de las maneras más efectivas de mantener la atención es jugar con la incertidumbre. El lector debe sentir que no puede predecir fácilmente qué sucederá después. Evita soluciones predecibles o giros forzados. En lugar de eso, trabaja en hacer que la trama avance de manera inesperada pero lógica. La incertidumbre también puede alimentarse creando situaciones moralmente ambiguas o mostrando que cualquier personaje, incluso el protagonista, puede fallar o tomar decisiones equivocadas. Llegamos a la conclusión del vídeo. Mantener la atención en tu historia es esencial para atrapar al lector y mantenerlo comprometido hasta la última página. Un conflicto sólido, personajes bien desarrollados, riesgos crecientes y el uso estratégico de recursos como el suspenso y los cliffhangers son las claves para crear una narrativa emocionante. Recuerda que el equilibrio entre la acción, la incertidumbre y el desarrollo emocional es lo que hará que tu historia sea inolvidable. Al final, se trata de jugar con las emociones y expectativas de tus lectores, sorprendiéndolos, retándolos y manteniéndolos siempre en vilo, deseando saber qué pasará a continuación. Ahora es tu turno de poner estos consejos en práctica y crear una historia llena de tensión. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejar un like. Te deseo lo mejor en el proceso creativo. Nos vemos pronto en la caverna del escritor.